Imaginemos esta escena por un momento. Alguien va caminando una mañana cualquiera por una calle céntrica de Madrid o de Berlín. Vale, me lo imagino. Entra en una cafetería, pide un café, saca el móvil, paga acercándolo al datáfono y mientras espera, pues abre Instagram para ver qué hay de nuevo. Parece un acto súper inofensivo, ¿verdad? Exacto, súper normal. Pues en esos 3 o 4 segundos, esa persona acaba de externalizar la soberanía financiera de su continente, ha entregado sus datos personales a una jurisdicción extranjera y encima ha reforzado una visión cultural del mundo que está diseñada a 6.000 kilómetros de distancia. Es brutal cuando lo pones en esa perspectiva, la verdad. Totalmente. Pues bueno, vamos a desempacar esto a fondo, porque hoy tenemos sobre la mesa un dossier absolutamente fascinante titulado Europa y el sueño americano. Un título con mucha miga. Ya te digo. Y nuestra misión, en esta inmersión profunda, es diseccionar capa por capa la verdadera anatomía de esta dependencia estructural que tiene Europa respecto a Estados Unidos. Sobre todo ahora, situándonos en este abril de 2026. Eso es. Con la vuelta de la administración Trump y esa reciente estrategia de seguridad nacional de 2025, el mensaje de las fuentes es cristalino. Europa ya no es, ni por asomo, la prioridad de la Casa Blanca. Y a ver, quiero hacer una pausa pequeñita aquí para dejar algo súper claro a quienes nos escuchan. Nuestro objetivo hoy no es señalar con el dedo a las políticas de la actual administración en Washington, ni tampoco criticar a los líderes europeos. Sí, nada de ideologías hoy. Exacto. Vamos a limitarnos a la pura matemática, geopolítica, o sea, analizar los datos fríos y documentados sobre cómo funciona esta dependencia estructural. Nos da igual la ideología de quien ocupe los despachos. Vamos a los números. El rigor manda, claro que sí. Y es que los números nos plantean una premisa que roza casi lo absurdo, fíjate. A ver, cuenta. Europa tiene unos 450 millones de habitantes, superando ampliamente a la población estadounidense. Su Producto Interior Bruto es titánico, cuenta con una industria punta y, si sumamos los presupuestos, pues resulta que gasta 2,5 veces más en defensa que Rusia. Es mucho músculo sobre el papel. Claro, con toda esta artillería la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué Europa sigue moviéndose en el tablero global como si fuera un protectorado asustadizo? Pues a ver, para desentrañar cualquier dependencia de este calibre, la regla número 1 es mirar primero a la fuerza bruta. O sea, la defensa territorial. La seguridad física, claro. Eso es, porque en el cruel mundo de la geopolítica, si no tienes garantizada tu seguridad física, pues el resto de tus supuestas soberanías, ya sea la económica, la tecnológica, la cultural, al final son un castillo de naipes. Totalmente de acuerdo. Las fuentes detallan cómo durante 80 años Europa subcontrató básicamente su seguridad a Washington. Y la narrativa oficial siempre nos ha vendido la OTAN como una mesa redonda, ¿sabes? Una alianza de iguales. Sí, la foto de familia de siempre. Pero claro, si rascas un poco la pintura, la estructura de mando cuenta otra historia muy distinta. Ya, el documento arroja un dato sobre la estructura militar que te deja pensando un buen rato. El cargo de Comandante Supremo Aliado en Europa, el famoso SEISUR, que es la máxima autoridad de la OTAN aquí. El que manda de verdad. Ese mismo. Pues siempre, sin una sola excepción en toda la historia, ha sido un general o un almirante estadounidense. Y ojo, porque no es solo una cuestión de quién lleva las medallas más grandes en la solapa, ¿eh? Es una cuestión de qué hay aparcado en los hangares. Buen punto. A ver. Según el informe, Estados Unidos aporta el 70% de todas las capacidades críticas reales de la OTAN. Y no hablamos de soldados de infantería. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos de la columna vertebral que hace que un ejército moderno funcione. La red de defensa antimísiles, el paraguas de ciberdefensa, inteligencia satelital de alta resolución y la logística de transporte aéreo pesado. ¡Ostras! O sea que sin esos activos, los ejércitos europeos estarían, a efectos prácticos, ciegos y paralizados. Literalmente. Y de hecho, a nivel industrial, la dependencia no hace más que crecer. En 2024, el 64% del armamento que importaron los países europeos de la OTAN salió de fábricas de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! A ver si esta analogía sirve para visualizarlo un poco mejor. Es como si los países europeos fueran los residentes de una inmensa urbanización de lujo, ¿vale? Y deciden contratar a una empresa de seguridad externa. Me gusta por dónde vas, sí. Los vecinos pagan religiosamente unas cuotas astronómicas, incluso intentando llegar a ese famoso 2 o 3% del PIB que les exigen siempre. Pero un buen día se dan cuenta de que, a pesar de los miles de millones que se han gastado,
Las cámaras de vigilancia, los servidores donde se guardan las grabaciones y hasta los coches patrulla no son suyos. Todo pertenece a la empresa externa. Exacto. No son dueños de nada, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el dossier no solo culpa a la dependencia externa, sino a un autosabotaje europeo de manual. Bueno, el autosabotaje europeo es un clásico, sí. ¿Ya ves? Contrastan una cifra que es demoledora. Resulta que Europa utiliza actualmente más de 170 sistemas de armas diferentes. 170, madre mía. Mientras que Estados Unidos, con un ejército muchísimo más letal, opera con solo 30. ¡Qué locura de diferencia! Básicamente, si en una maniobra conjunta se estropea un tanque francés, el mecánico alemán que está justo al lado no puede ayudarle porque probablemente ni siquiera usan el mismo calibre de tornillos. Es cómico si no fuera trágico, la verdad. Porque esa fragmentación es el enemigo mortal de la industria de la defensa. Tener 170 sistemas distintos significa que es físicamente imposible generar economías de escala. Claro, sale carísimo. Cada país europeo, ya sea por orgullo nacional o por proteger los puestos de trabajo en sus fábricas locales, exige diseñar su propio blindado o su propio helicóptero. Y el resultado es que cada unidad cuesta el triple, supongo. El triple y se produce mucho más despacio, claro. Y el dossier pone un ejemplo sangriento con la guerra de Ucrania. Para 2025, la maquinaria bélica rusa había escalado para producir unos 3 millones de proyectiles de artillería al año. 3 millones. Sí. Y en ese mismo periodo, toda la industria europea junta era incapaz de fabricar la munición básica de 155 milímetros, ya no solo para mantener a Ucrania, sino para rellenar sus propios polvorines que estaban vacíos. Entonces, claro, si inyectar más dinero para comprar material que es incompatible entre sí no funciona, ¿qué proponen los analistas frente a este riesgo existencial? Lo fascinante aquí es que la solución documentada huye del famoso ejército europeo utópico. Ya sabes, ese concepto que los nacionalistas usan como espantapájaros para aterrar a la población diciendo que van a perder soberanía. Sí, la frasecita mete miedo. ¿Cuál es la propuesta técnica entonces? Crear un bloque coordinado que incluya a los 27 países de la Unión Europea más el Reino Unido. O sea, estamos hablando de mantener 28 ejércitos nacionales. Ah, vale, no se fusionan. No, mantienen sus banderas, pero operando bajo una única estructura de mando, control e inteligencia europea totalmente independiente de Estados Unidos. Suena mucho más pragmático. Lo es. Y hay destellos de que la inercia está cambiando. Las fuentes destacan cómo Alemania ha dado un giro histórico hacia una doctrina de Europa primero, priorizando por fin desarrollar capacidades dentro del propio continente. Vale, espera, frena un momento. Supongamos que ocurre un milagro logístico y consigan unificar y coordinar esos 28 ejércitos de forma impecable. Ojalá, sí. ¿Surge un muro invisible? Porque la guerra y la logística del siglo XXI no funcionan solo con acero, queroseno y pólvora, ¿sabes? El combustible real hoy son los datos. Y el documento entra aquí en la segunda capa, que denominan las cadenas invisibles. Un tema absolutamente crítico, porque a ver, tú puedes tener el tanque más avanzado del planeta, ensamblado en Múnich o en París. Sí. Pero si el software que coordina sus actualizaciones, sus redes de comunicación o la cadena de suministro de sus repuestos está alojado en servidores gestionados desde otra jurisdicción, tu soberanía es completamente una ilusión. Es de papel, claro. Y las métricas que nos dan las fuentes sobre esta dependencia tecnológica son devastadoras, ¿eh? El 90% de los datos de los ciudadanos e instituciones europeas están en manos de corporaciones estadounidenses. 90%. Tela. Y si desglosamos ese porcentaje en la vida diaria, el monopolio asusta aún más. Hablamos de que Microsoft controla alrededor del 90% del software de productividad en el sector público de la Unión Europea. Ministerios, sistemas judiciales, hospitales, todo. Todo. Y en el tejido empresarial igual. El 75% de las empresas europeas no podrían operar mañana si les cortaran el acceso a la nube y a los servidores de correo de estos gigantes estadounidenses. Y el problema central aquí no es que estas empresas ofrezcan un mal servicio tecnológico, para nada. Es el choque frontal de jurisdicciones legales. A ver, explícame eso. En 2018, Estados Unidos aprobó la famosa Cloud Act. Esta ley federal dictamina que las empresas tecnológicas estadounidenses deben entregar los datos que se les requieran por motivos de seguridad nacional. Vale, pero eso aplica solo a lo que tengan allí, ¿no? ¿Qué va? Independientemente de en qué país estén físicamente sus servidores, o sea, aunque estén en Frankfurt o Madrid. ¡Ostras! Bueno, aquí me pongo el sombrero de abogado del diablo, ¿vale?
A ver, Quien nos escuche pensará, pero ¿qué pasa entonces con nuestras famosas leyes europeas? Bruselas siempre se erige como el gran faro global de la privacidad. Tenemos el todopoderoso Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Servicios Digitales. ¿Por qué no sirve de nada dictar estas normas de oro y simplemente multar a quien las incumpla? pues si conectamos esto con el panorama general, vemos muy claro cómo opera el poder duro frente al poder burocrático. Europa es experta en redactar leyes excelentes, eso es así, Las mejores del mundo en papel. pero carece de infraestructura propia. Entonces, cuando hay un conflicto, un ejecutivo de una gran tecnológica en Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad real de ir a una prisión federal si desobedece la Cloud Act y a su Casa Blanca. Claro, la cárcel impone. Exacto. Por el contrario, si incumple el reglamento europeo, su empresa simplemente se enfrenta a una multa económica. Multas multimillonarias, sí, pero que terminan asumiendo como un simple coste de hacer negocios en Europa. Un peaje más y listo. Claro. Las leyes no te protegen si no tienes una alternativa tecnológica a la que migrar. Si no te puedes ir a otro servidor, acabas cediendo. Claro, si no hay otro servidor europeo al que mudarte, tragas con la normativa extranjera. Aunque, por lo que leo en las fuentes, parece que por fin alguien ha pulsado el botón de alarma a nivel institucional. Sí, por fin. El informe marca este año 2026 como un punto de inflexión. Francia ha ordenado oficialmente a todas sus administraciones públicas que eliminen gradualmente el software de Microsoft y Google por este riesgo inasumible de la Cloud Act. Es una medida quirúrgica y bastante radical, pero es que es la única vía si se quiere proteger el secreto de Estado y la privacidad ciudadana a largo plazo. Sí, cortando por lo sano. Además, el análisis señala que la resistencia también empieza a emerger desde abajo, desde la propia gente. Mencionan el caso de BrandSnap. Ah, sí, la aplicación está del móvil. Esa permite a la ciudadanía escanear productos y servicios para saber al instante si detrás hay capital e infraestructura europea. Así pueden redirigir su poder adquisitivo. O sea, votar con la cartera. Exacto. Demuestra que hay apetito por la soberanía, pero requiere décadas de inversión, construir el código abierto y la red de centros de datos necesarios para independizarse de verdad. No se hace en 2 días. Y esto nos lleva a un eslabón que es inevitable. Porque, a ver, si la infraestructura de servidores y los datos de Europa residen en tecnología de Estados Unidos, pues el dinero que circula a través de esos cables lleva exactamente el mismo camino. La dependencia financiera. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto para la economía cotidiana? Volviendo al ejemplo del principio con el que abríamos, cada vez que compramos un café con tarjeta, pagamos un peaje invisible. Un peaje transatlántico constante, sí. Claro. El dossier expone que el 65% de todos los pagos con tarjeta en la eurozona pasan obligatoriamente por los peajes de Visa y Mastercard. 65%, increíble. La dominación es tal que en 13 de los 20 países que usan el euro, los sistemas nacionales de pago con tarjeta han sido aniquilados. Han desaparecido por completo, qué fuerte. Ya no existen. Y si a eso le sumamos el auge fulgurante de intermediarios como Apple Pay, Google Pay y PayPal, que ya rozan el 10% de todas las transacciones minoristas, Pues apaga y vámonos. vemos cómo Europa cede totalmente el control del sistema circulatorio de su economía. Me cuesta entender una cosa, llegados a este punto, ¿eh? Entiendo lo de las tarjetas, vale. Pero a nivel macroeconómico, Europa tiene el euro. Es la segunda moneda más importante del mundo, respaldada por un mercado gigantesco, muy estable. ¿Cómo es posible que sigamos siendo rehenes financieros del dólar? Pues porque tener billetes fuertes no basta, la verdad. La verdadera hegemonía se juega en las tuberías del sistema financiero global y, sobre todo, en la deuda. Explícame eso de las tuberías. Empecemos por ahí. A lo largo de los últimos años, Estados Unidos ha demostrado su capacidad para usar el sistema financiero como un arma. Lo vimos clarísimo cuando desconectaron a Rusia de la red SWIFT de la noche a la mañana. Es verdad, fue instantáneo. Ese fue un momento de pánico frío para muchos líderes europeos porque comprendieron que técnicamente Estados Unidos tiene el botón de apagado de la economía global en su despacho. Es que te pueden aislar del mundo apretando un botón. Literal. Y en cuanto a la moneda, el dólar sigue monopolizando el 53% de las reservas de divisas mundiales, frente al escaso 18% del euro. Hay muchísima diferencia. Y fíjate en los nuevos mercados. En las criptomonedas estables, las stablecoins, el 99% del volumen está anclado al dólar. Todo en dólares, sí. Pero bueno,
A ver, el informe también recoge que Europa está intentando contraatacar un poco. Hablan del lanzamiento en 2023 de Güero, dentro de la iniciativa de pagos europea. Sí, la cartera digital de esta. Exacto. Es como si hubieran creado una especie de Bizum continental que ya usan 50 millones de personas. La idea es que alguien en Roma le pueda pagar al instante a alguien en Ámsterdam sin tener que pasar por un solo servidor de Visa o Mastercard. A ver, Güero es un salvavidas excelente para la economía de calle, para el día a día. Pero la madre de todas las batallas, la que decide quién domina el mundo realmente, está en el mercado de bonos. La deuda pública. Eso es. Para que los inversores mundiales, los grandes fondos de pensiones y los bancos centrales elijan el euro en lugar del dólar como su refugio seguro, necesitan un mercado de deuda que sea masivo, unificado y líquido. Ya, los famosos eurobonos. Necesitan los eurobonos. Europa realizó un experimento colosal en 2020 con el programa Next Generation, emitiendo 750.000 millones de euros en deuda conjunta. Funcionó muy bien durante la pandemia. Sí, pero los países frugales del norte se resisten a hacerlo permanente. Y claro, mientras Europa siga fragmentada emitiendo deuda país por país, el Tesoro de Estados Unidos seguirá siendo la única gran aspiradora de capital del planeta. Es como si todas las piezas encajaran en el mismo diagnóstico siempre, la parálisis por culpa de la fragmentación. Lo cual nos lleva a la gran paradoja del informe. Hemos visto que Europa tiene capacidad económica para crear esos eurobonos, tiene la ingeniería para desarrollar tecnología y tiene presupuesto para liderar militarmente. En teoría, lo tiene todo. Entonces, ¿por qué llevamos 80 años sin dar el paso definitivo? La respuesta del dossier apunta a la dependencia más profunda y sutil de todas, que es la hegemonía cultural y mediática, la colonización de la atención. Este es el cuarto pilar. Estados Unidos comprendió tras la Segunda Guerra Mundial que el control de las mentes es mucho más barato y más efectivo a largo plazo que mantener guarniciones militares llenas de soldados. Desde luego. Y las cifras del paisaje audiovisual europeo son un reflejo clarísimo de esa victoria. Hablamos de que en 2023 el 70% de las entradas de cine en Europa fueron para consumir narrativas estadounidenses. ¡Qué barbaridad! Y ojo, que en países como Países Bajos rozó el 90%. Madre mía, casi monopolio absoluto. Sí, sí. Más de la mitad de la televisión y el 60% de la música consumida en plataformas digitales proviene de allí. Mientras tanto, Estados Unidos opera como una autarquía cultural. O sea, consumen su propia cultura y son casi impermeables a las influencias narrativas extranjeras. Apenas consumen nada de fuera, es verdad. Y esto genera unas asimetrías de información que, de verdad, son casi de comedia negra. Piensa en el ecosistema informativo de hoy. A ver. Es muy probable que cualquier ciudadano medio en España, en Francia o en Italia sepa perfectamente cómo funciona el sistema de colegios electorales en Pensilvania o esté al tanto de la última polémica en los campus universitarios de allí. Segurísimo que lo saben. Sin embargo, no sabría nombrar a 3 comisarios europeos. Comisarios que, por cierto, están redactando más del 50% de las leyes que luego aplican nuestros parlamentos nacionales, desde derechos laborales a normativas medioambientales. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cuál es el coste político de este secuestro de la atención? Porque, a ver, no es casualidad. Claro, el dinero manda. Exacto. Para los algoritmos y los grandes conglomerados de medios es infinitamente más barato y rentable traducir la indignación y la polarización fabricada en Estados Unidos, que ya tiene una escala masiva en inglés. Sale mucho más a cuenta que crear contenido local. Es mucho más fácil que construir una esfera pública paneuropea lidiando con 24 idiomas oficiales, claro. Pero el coste para Europa es terminal. Si la atención de los votantes europeos está absorbida por los dramas políticos de la Casa Blanca, jamás existirá la presión política interna aquí. Presión para tomar decisiones difíciles, claro. Eso es, los políticos no van a tomar las durísimas y costosas decisiones que requiere la autonomía estratégica si la gente no se lo exige, porque están mirando a otro lado. Totalmente. Y mira, aunque el informe menciona intentos de defensa, por ejemplo, hablan de la directiva de 2018 que obliga a Netflix, Amazon o Disney Plus a incluir al menos un 30% de producciones europeas en sus catálogos. Una cuota mínima, sí. O normativas férreas como la ley Taubon en Francia, que protege la cuota de pantalla de su idioma. Pero claro, frente al tsunami algorítmico y financiero de Silicon Valley y Hollywood, parecen diques de contención muy frágiles. A ver,
Son medidas defensivas, pero no construyen una ofensiva real. Te permiten mantener una cuota de supervivencia cultural, vale, pero no cambian el fondo de la cuestión. ¿Qué es? Que el hecho de que la lente a través de la cual los europeos interpretan el mundo, o sea, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué significa el éxito o el progreso, toda esa lente se sigue puliendo en California. Es verdad. Llegados a este punto, creo que toca hacer balance y destilar las conclusiones clave de esta inversión profunda. Venga. Este análisis nos demuestra que el problema real de Europa no es una falta de músculo material. No falta dinero, ni talento, ni nos falta población. El diagnóstico es una parálisis estructural nacida puramente de la falta de cohesión. La dichosa fragmentación. Es el resultado de 80 años de inercia súper cómoda bajo el paraguas estadounidense. Una inercia que ha permitido que la dependencia eche raíces profundísimas en la defensa, ahogue la soberanía tecnológica, controle todos los canales financieros y moldee la percepción cultural del continente entero. Así es. Y si hay una conclusión innegable que extraemos de todas las fuentes revisadas en el dossier, es que el tablero ha cambiado para siempre. Ya no hay vuelta atrás. La era de la alianza transatlántica paternalista, esa donde Washington cuidaba de Europa a cambio de lealtad absoluta, ha caducado por completo. Totalmente terminada. La estrategia estadounidense actual ve a Europa, en el mejor de los casos, como un competidor comercial molesto, y en el peor, como un vasallo estancado. Así que la Unión Europea está ante una disyuntiva histórica sin grises. O todo o nada. Literalmente. O asume de una vez el monumental coste de construir su autonomía real en defensa, tecnología y economía, emitiendo deuda conjunta, o se resigna a ser irrelevante, un mero terreno de juego entre las verdaderas superpotencias de este siglo. Es un panorama crudo, la verdad, pero es la realidad que destilan los dapos. Hemos desempacado las 4 capas de esta dependencia y hemos visto los engranajes que la mantienen en movimiento. Con esto cerramos el análisis del dossier de hoy. Sí, pero antes de irnos me gustaría plantear a quienes nos escuchan un escenario para que lo reflexionen un poco. A ver, suéltalo. Imaginemos que ocurre lo improbable, que Europa, ante esta presión enorme, finalmente despierta. Vale, nos ponemos optimistas. Sí. La Unión Europea unifica bajo un solo mando sus 28 ejércitos, abandona a los gigantes tecnológicos norteamericanos, desarrollando su propia red de servidores masiva, inunda el mercado de eurobonos, destronando al dólar, y crea un ecosistema cultural propio impermeable. O sea, logran esa autonomía estratégica al 100%. Exacto. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos al perder repentinamente a su cliente cautivo más grande, más lucrativo y más leal de todo el planeta? Ostras, buena pregunta. ¿Estaríamos ante una transición madura y pacífica hacia un nuevo mundo multipolar? ¿O estas semillas germinarían en una nueva e inquietante guerra fría transatlántica? Esa es una pregunta que cambia por completo la perspectiva de todo lo que hemos hablado. Y con ese pensamiento final tan potente, lo dejamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima inmersión profunda.